Hola, ahora hablaremos de los principios de la terapia antimicrobiana. El tema de antibióticos es un tema muy extenso. Y antes de entrar específicamente a estudiar cada uno de los grupos, hablaremos de los conceptos básicos de microbiología que son útiles para la selección de un antibiótico. Para esto es importante saber que la morfología de las bacterias influye en esta selección. Al observar al microscopio las bacterias, algunas de ellas presentan una forma alargada. Esto se conoce como bacilos. Otros, mientras tanto, son redondos y entonces se le da el nombre de cocos. Si tiñésemos las bacterias por medio de la tinción de Gram, entonces tendríamos bacterias que son bacilos o cocos y que se pueden teñir ya sea azules o rojos. En este caso, si son azules, se les denominará gram positivos y si son rojos, gram negativos. Entonces, tendremos bacterias que son bacilos gram positivos o bacilos gram negativos o cocos gram positivos o cocos gram negativos, dependiendo de la forma y el color. En esta lámina podemos ver como ejemplo una tinción de Gram y un bacilo Gram negativo. Nótese la forma alargadita de los mismos y la coloración roja. Entonces, resumiendo, tenemos cocos y bacilos, los cuales pueden ser gram positivos o gram negativos. Entre los cocos gram positivos, típicamente tenemos los streptococos y los estafilococos. Entre los cocos gram negativos, las neiserias. Entre los bacilos gram negativos, la E. coli, un microorganismo muy sonado. Y entre los bacilos gram positivos tenemos, por ejemplo, la listeria, muy famosa por los casos de meningitis que suele ocasionar. Adicional a esto, podemos usar si la bacteria consume o no consume oxígeno. En este caso será una bacteria aeróbica si consume oxígeno y una bacteria anaeróbica si no crece en la presencia de oxígeno. Y entonces aquí tenemos un dato adicional donde podríamos tener cocos y bacilos, aeróbicos y anaeróbicos, y de igual forma podrán ser estos gram positivos o gram negativos. Como ejemplos entonces de bacterias cocos gram positivos aeróbicos tenemos los streptococos y los estafilococos nuevamente. Como ejemplos de bacilos aeróbicos gram positivos tenemos la listeria. Como ejemplo de cocos gram negativos aeróbicos tenemos las neiserias. Y como ejemplo de bacilos gram negativos aeróbicos tenemos la E. coli. Si ahora vemos los anaerobios, como ejemplo de bacilos gram positivos tenemos los clostridium tetani, causante del tétanos, y otros bacilos. Y como bacilos gram negativos anaeróbicos tenemos los bacteroides. Y en cuanto a cocos anaerobios tenemos los peptostreptococos como gram positivos y las vellonelas como gram negativos. Conocer esto es fundamental y es una base para seleccionar el antibiótico correcto en muchas situaciones clínicas. Y entonces, la tinción de Gram es fundamental muchas veces para poder seleccionar el antibiótico correcto. Y esto, como recordarán, va a depender de la forma y el color de las bacterias que podamos ver en un espécimen tomado de algún sitio infectado. El siguiente es la sospecha del germen. ¿Será un germen aeróbico o un germen anaeróbico el que está causando la infección? Y para predecir esto, obviamente hay ciertas bases del cuadro clínico que nos ayudan a inferir la presencia de un germen anaeróbico. Por ejemplo, en algunos casos de abscesos pulmonares, los cuales por estadística son preferentemente causados por microorganismos anaeróbicos. Y otro ejemplo típico de estos son los abscesos cerebrales, que por lo regular son ocasionados por gérmenes anaeróbicos. El sitio y la severidad de la infección son otros factores clave para la selección del antibiótico. Y estos obviamente nos orientan mucho. Por ejemplo, cuando vemos una faringitis como la que se observa en la fotografía, entonces podemos sospechar de que el agente causal
con gran porcentaje de probabilidades va a ser un Streptococcus beta hemolítico del grupo A. El tipo de huésped es otro factor importante, ya que no es lo mismo una infección determinada en un huésped enteramente sano que una infección en un diabético o un paciente tratado con esteroides o un paciente de edad avanzada o un paciente, por ejemplo, con infección por virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, el hospedero de la infección y su contexto en cuanto a antecedentes y enfermedades subyacentes es de suma importancia también en cuanto a la selección antimicrobiana. Por último, la farmacología del antimicrobiano. En esto hay que conocer el espectro de cada uno de los antibióticos, la biodisponibilidad, o sea, la penetración, la absorción que tiene este fármaco hacia la sangre y hacia los tejidos infectados, el metabolismo y la eliminación del fármaco, nunca olvidar la toxicidad y las reacciones adversas que pueden presentarse durante el tratamiento. Como estándar de oro y soporte para el tratamiento antimicrobiano, debemos aislar siempre el germen infectante. Pero esto no siempre puede ser posible. Y además, cuando se logra aislar, por lo regular, demora algunos días y en algunos casos, como tuberculosis, suele demorar semanas. El tener el marco de la sensibilidad y resistencia de una bacteria es fundamental en muchas situaciones clínicas. Y ahora veremos los grupos de los antibióticos. Uno de los principales grupos son los beta-lactámicos. Aquí se encuentran las penicilinas y las cefalosporinas. Por mucho las cefalosporinas y las penicilinas son los antimicrobianos más utilizados, pero tenemos también otros que le siguen en frecuencia de uso, como los macrólidos, aminoglucósidos y quinolonas. Luego otro grupo de antibióticos que se usa cada vez menos, como las sulfas, las tetraciclinas y el cloranfenicol. Y luego otro grupo de antibióticos que se utilizan exclusivamente en condiciones muy particulares, como vancomicina, linezolid, fosfomicina, metronidazol y los agentes utilizados en el tratamiento de tuberculosis. Revisaremos brevemente el tema de biodisponibilidad y su importancia en la selección de un antimicrobiano. Todo antimicrobiano debe de ingresar al cuerpo, por lo regular entra por el tracto gastrointestinal. De aquí se reparte hacia la circulación, o sea, es el paso hacia la sangre, y de la sangre debe de llegar hacia el sitio de infección. Entonces es importante la cantidad de antibiótico en el sitio de infección para lograr erradicar al germen. Las meninges son áreas del cerebro donde la penetración de antibióticos no suele ser buena. El pulmón es otro sitio importante, el hueso también y la próstata. Entonces el tema de biodisponibilidad acá se aplica a la cantidad de antibiótico que logra llegar a estas regiones y entonces es fundamental en la selección de un antimicrobiano. Concluyendo, la administración de un antibiótico debe tener un espectro selectivo, o sea, esto quiere decir un espectro específico contra el germen causal. Debe ser segura, o sea, la administración del fármaco debe ser bien tolerado y con pocas reacciones adversas o con las menores reacciones adversas. Y debe ser efectiva, que logre altos porcentajes de respuesta tanto clínica como microbiológica y adicionalmente debe ser el más barato y costo efectivo. Hemos revisado brevemente las bases para la selección correcta de un antimicrobiano. En lecciones posteriores estudiaremos cada grupo de antimicrobianos con más detalle.